Bien, este video lo vamos a hacer precisamente con relación a la reforma del Código Laboral que precisamente se encuentra en el Congreso Nacional. A la vez, aprovechar la ocasión del paro llamado por el Poder Judicial con relación a las exigencias que realizan. Y en ese sentido es importante establecer algunas de las motivaciones que generan este paro judicial. Entre ellas, un salario digno, la carga laboral que presentan tanto los jueces del Poder Judicial como el personal administrativo, y es lo que genera precisamente este paro. Pues ¿por qué? Bueno, pues porque uno de los problemas básicos, fundamentales que ha tenido históricamente el Poder Judicial es la mora judicial. Y la mora judicial es un asunto que es de interés nacional, es un interés de Estado controlar la mora judicial. No es necesariamente un asunto que compete solamente al Poder Judicial, a los jueces del Poder Judicial, sino al Estado con todas sus instituciones. En ese sentido, un juez que está sobrecargado, que no tiene la suficiente capacidad para resolver los casos, capacidad administrativa y de personal, porque sabemos que los jueces del Poder Judicial tienen la capacidad intelectual, la capacidad profesional, la sapiencia necesaria para los casos, para resolverlos, no solamente para resolverlo de la manera adecuada o dentro de lo que cabe, que para ellos entiendan que es adecuado, porque no debemos pasar por alto que los jueces como humanos se equivocan, y precisamente ante el entendido del saber que los jueces se equivocan, existen recursos para tantos recursos administrativos, de reconsideración, jerárquicos, y es precisamente cuando la administración se nos equivoca, recursos de apelación, recursos ordinarios como la apelación, la revisión, así como otros recursos extraordinarios. La revisión es extraordinaria, pero también está la casación, que es precisamente para revisar cuando un juez de primera instancia o equivalente ya se equivocó de manera definitiva en una sentencia definitiva, o un juez de corte ya en segundo grado, o un juez equivalente como lo son los jueces del Tribunal Superior de Tierra se equivocan, o ahí están esos recursos de casación precisamente para validar si el derecho fue bien o mal aplicado, y es precisamente porque los jueces se pueden equivocar. Sin embargo, ese no es el enfoque que queremos mostrar en este video, porque no dudamos de la capacidad de los jueces del Poder Judicial y el trabajo que realiza la Escuela Nacional de la Judicatura preparando los jueces y el personal del Poder Judicial en su conjunto. Sin embargo, hago este introito porque el Estado, especialmente el Poder Legislativo, está llamado a realizar leyes que estén acorde a las necesidades que hoy tenemos. Ciertamente, nosotros hoy estamos trabajando con relación, me refiero a nosotros como Estado en su conjunto, la sociedad, el pueblo y las entidades administrativas, en la legislación procesal que guiará las pautas para los procesos laborales. En ese sentido, quiero llamar a revisión precisamente este proyecto de ley en 3 puntos fundamentales. Existen otros puntos, pero que nos llevaría a un tiempo más largo. Sin embargo, quiero basarme específicamente en lo que es la demanda introductiva de instancia, en lo que es precisamente la modificación del actual artículo 86 del Código Laboral con relación a las 30 que debe pagar el empleador cuando no realice el pago de las prestaciones dentro de los 10 días. Y el otro punto es la creación del juez conciliador para incentivar a la conciliación en el proceso laboral. En ese sentido, iniciaremos con el primer punto: demanda introductiva de instancia. Si bien es cierto, la ley establece, el proyecto de ley establece que la demanda introductiva de instancia debe ser notificada a la parte adversaria
por la Secretaría, o más bien por la Secretaria del Tribunal, esta obligación genera una carga a la secretaria, que sabemos en la práctica que todas las leyes que han establecido que la secretaria tiene esa responsabilidad, al final son las partes lo que guían el proceso, más bien son los que notifican a los fines de suplir esa carencia que tiene la secretaria de poder diligenciar las notificaciones. Y además, para evitar que en los plazos procesales que establecen las leyes se venzan y que tengamos incidentes en el proceso que dilaten más el proceso. Y eso es algo muy fundamental, algo muy específico precisamente de este proyecto de ley, son las oportunidades que da a que se incidenten los procesos, que se incidenten los procedimientos por una vía o por otra. Entonces, yo creo que en lugar de cargarle a la secretaria esa responsabilidad, debería establecerse que puede ser la secretaria o la parte diligente, la parte procesal que tenga la diligencia, que tenga la necesidad de que se lleve a cabo ese proceso laboral que inicia, y por tanto descansa un poco más la secretaria de cargar con este proceso. Sabemos que los procesos laborales tratan de que el principio de gratuidad prime en todos los procesos. Sin embargo, sé que las partes, teniendo esa opción de ellos mismos poder notificar sus procesos a través de, un alguacil de la jurisdicción laboral, conforme establece la norma procesal vigente, que es muy acertada esa situación. ¿Por qué? Porque este nuevo código procesal, este nuevo código laboral, establece que la demanda introductiva de instancia debe ser notificada, óigase bien, por un alguacil del tribunal que esté apoderado. Otra carga procesal para el tribunal. ¿Por qué? Porque el alguacil, ese tribunal tendría que tener al menos 20 o 30 alguaciles para que pueda cumplir con la cantidad de procesos que le vayan a entrar a ese tribunal, dependiendo de la carga de trabajo que tenga ese tribunal en específico, que creo que es un error del legislador designar una exclusividad al alguacil adscrito a ese tribunal. ¿Qué corrección propongo para eso? Bueno, que se haga mediante un alguacil de la jurisdicción laboral, no del tribunal necesariamente. ¿Por qué? Porque sabemos que hay tribunales que ciertamente la carga administrativa que llevan es más liviana que otros y por tanto tienen la capacidad de suplir ese personal. En el caso de los alguaciles, que no necesariamente tienen que ser de estrado, sino como en la práctica se ha llevado, donde la mayoría son alguaciles ordinarios, estos alguaciles pueden notificar cualquier proceso que lleve un tribunal de la jurisdicción laboral que sea territorialmente competente y por tanto le da valor a la competencia propia de este tribunal en materia de atribución, puesto que está notificando una demanda que corresponde a su jurisdicción. Por tanto, la carga administrativa de este tribunal puede ser suplida por los alguaciles de otro y facilita la viabilidad de las notificaciones y que llegada el día de la primera audiencia esté notificado, porque las partes interesadas, que sabemos que el interés mueve la acción, va a estar en las mejores condiciones para conocer este proceso. Además de que, como introducimos este proceso, el Poder Judicial reclama una mayor cantidad de personal porque las capacidades que tienen administrativas no son suficientes para resolver de manera oportuna los procesos. Recuerden que el problema principal históricamente presentado por el Poder Judicial es la mora judicial, y en el entendido de que los procesos judiciales deben ser resueltos a la menor brevedad posible, puesto que es inclusive una denegación de justicia, una
sentencia, una decisión que resuelve un proceso, muchas veces cuando las personas ya han fallecido, donde las personas ya hasta son desinteresadas de ese proceso, y no es el deber ser del Poder Judicial. Entonces, pasando al otro punto, que es con relación al juez conciliador. Este nuevo proyecto de ley plantea que divide ya las etapas del proceso contencioso laboral, litigioso laboral, una demanda contradictoria laboral, como se quiera decir, en dos etapas. Ya en sí está dividido en dos etapas, pero este proceso, este nuevo proyecto de ley complica aún más. ¿Por qué? Porque a los fines de las personas que no conocen el proceso laboral, este se divide básicamente en dos etapas: la etapa de conciliación y la etapa de presentación de pruebas y conclusiones al fondo. Esto es muy interesante para entender el razonamiento. Actualmente, un juez conoce la etapa de conciliación. Si las partes no están de acuerdo, se libra acta de no conciliación y se fija nueva audiencia para conocer el fondo del proceso y para conocer el conocimiento de prueba y el fondo. Ahí se divide básicamente, el mismo juez lo conoce, y esto ya en sí es un problema. ¿Por qué? Porque las personas van a conciliar y el preliminar de conciliación constituye una dilación del proceso. Ciertamente, el proceso judicial siempre debe estar abierto a la conciliación, pero esta no debe ser dividida como una etapa preliminar, como un proceso aislado, sino que debe estar en su conjunto con el proceso principal. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que en un proceso judicial la etapa de conciliación puede terminar en los primeros 5, 10 o 15 minutos de la audiencia. Muchos son 5 minutos. Hoy en día este proyecto establece que debe realizarse por un juez especial y que este juez no puede ser el competente para conocer la conciliación y para conocer el fondo del proceso. Es decir, este juez va a realizar todos los mecanismos necesarios para que se lleve a la conciliación, y de no tratarse, entonces emitirá una resolución y tiene que desapoderarse obviamente con esta resolución y se apodera a un juez diferente. Esos son unos trámites burocráticos que durarían meses, porque eso va a generar que el nuevo juez o la secretaria del nuevo juez tenga que fijar audiencia. Si normalmente ya se tarda meses para fijar audiencia, este proceso va a dilatar, podemos decir, unos 6 meses a 9 meses el proceso laboral, que lo que debe estar orientado es a cada día ser más rápido y más oportuno. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué propuesta tenemos? La etapa de conciliación debe conocerse conjuntamente con la audiencia de presentación de prueba y fondo, donde el legislador cree los mecanismos de que para esta audiencia las partes que pretendan probar cualquier pretensión que vayan a tener ya presenten sus pruebas previo a esta audiencia. Es más, que en los procesos laborales la carga probatoria está en el empleador, y es justo que esté en el empleador. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de llevar los registros de los empleados, conforme a diferentes leyes que conforman el mundo laboral, la legislación laboral vigente, está bajo la responsabilidad del empleador. Por tanto, este tiene la capacidad de presentar todas las pruebas en los primeros 10 días de las notificaciones. Por tanto, es innecesario que se cree una etapa procesal como lo es la etapa de conciliación, que debería eliminarse de una etapa diferente. No es que, cuando digo que debe eliminarse, no es que no exista. ¿Por qué? Porque los procesos laborales son en sí unos procesos que prima la conciliación.
Nosotros que estamos en la práctica sabemos que las conciliaciones laborales son desde antes de apoderarse el tribunal, cualquiera puede conciliar, y precisamente las mayorías de las conciliaciones se dan antes de que se apodere el tribunal. Inmediatamente se notifica la demanda, ya las personas estamos buscando la forma de conciliar de manera extrajudicial. Nunca se pierde ese principio de conciliación, porque aún con una sentencia definitiva, yéndome al final, es decir, ya pasaron todas las etapas, ya se demandó, se cerró la etapa de prueba, de conclusiones, el expediente pudo estar en estado de fallo, ya falló, la sentencia fue notificada, todo ya pasó. Llegamos aún a casación, revisión constitucional, todo, podemos irnos a donde sea, a todas las etapas procesales, y aún al final, aún ahí, se concilia, y casi siempre es conciliado. Los procesos laborales terminan casi siempre con una conciliación. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, usted fue condenado a $1.000.000 y usted tiene ya una sentencia definitiva con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, y probablemente el condenado te diga, mira, yo te ofrezco 800, no hay más nada, no hay tal forma. Es más, esos 800 no te lo puede dar en un solo pago. Usted dice, esos 800 te lo vamos a dar en diferentes plazos. Te vamos a dar 500 ahora, en tan tiempo te vamos a dar 100 o 200 y ya el último pago va a ser de 100. Y eso es una conciliación. Es muy difícil que una parte, sabiendo que el otro no tiene la capacidad de pagarte ese $1.000.000 en la forma y proporción como lo establece la sentencia, y te ofrece 800 y que te lo va a pagar así, de tal manera, muchísimas personas aceptarían ese trato. Trataría, claro, de que sea más, pero eso es una conciliación. Cuando ya pasó todo el proceso judicial, donde ya hay una autoridad, una sentencia con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, una sentencia definitiva. Es decir, el principio de conciliación siempre está vigente en materia laboral y en casi todas las materias, salvo las de orden público, pero en casi todas las materias el principio de conciliación está vivo y por tanto no puede aislarse a una audiencia que lo que va a hacer es retrasar los procesos judiciales. En ese sentido, en síntesis, ¿qué debe hacer el legislador? Bueno, pues proponer que las pruebas sean depositadas previo a esa audiencia, como en otras legislaciones, donde se le obliga a la persona a presentar conjuntamente con la demanda de iniciativa las pruebas que pretende hacer valer. Y si no la hace, pues que lo haga en un plazo menor de 10 días antes a la audiencia y la notifique. Pero no solamente que se le deje hacerlo así, sino que esos plazos sean garantizados por un sistema, por unas leyes que estén acorde a la normativa vigente, a la realidad actual. Que nosotros digamos, bueno, usted tiene un plazo para depositar esas pruebas. Y si no la depositó, demuestra la diligencia que usted hizo para conseguirla. Y que a pesar de que usted hizo esas diligencias para conseguirla, no la pudo conseguir. Entonces ahí nosotros podemos decir, bueno, si no la hizo en el plazo que corresponde, y si hizo las diligencias debidas para conseguirla, y aún así no la pudo conseguir, entonces se le puede dar la oportunidad, aplazando la audiencia para que en una próxima estén dadas las condiciones y presente la audiencia. Y eso evita que mañana tengamos incidentes que dilaten el proceso mucho más de lo necesario. Recuerden, legisladores, que una justicia tardía es igual que una justicia negada. Y cuando una persona, precisamente más el trabajador, que es la parte débil en la relación laboral, cuando a un trabajador se le dilatan años en conocer un proceso, nosotros estamos castigando a ese trabajador. Y ciertamente nosotros queremos que concilien, pero nosotros no podemos obligarlos a que concilien de la peor manera posible. ¿Por qué? Porque el simple hecho de saber que el proceso judicial le va a tardar tantos años en conocer una sentencia definitiva, ya eso es suficiente para que alguien diga, concilie de manera aún desproporcionada. Nosotros somos pro conciliación, claro que sí, pero la conciliación debe ser proporcionada.
Nosotros no podemos obligar a alguien, es prácticamente obligándolo a que la conciliación sea desproporcionada. De que si a ti te tienen que dar 100 pesos, tú cojas 10. Porque el sistema te obliga a que tú tengas que estar de rodillas. Y así no puede ser. Ahora bien, la conciliación debe ser de tal manera que se entiendan que son viables, que si a ti te tienen que dar 100 y te dan 80, te están haciendo una buena oferta. Si te dicen 70, tú negocias y tú dices, bueno, tú me estás ofreciendo 70, llévame a 75, porque son 100 que tú me tienes que dar, y es proporcional, es equitativa inclusive. Pero si el conciliador, la parte, por lo general, la parte empleadora, te ofrece básicamente el 10 o el 20%, muchas veces el trabajador se ve hasta obligado a aceptarlo. ¿Por qué? Porque no quiere someterse a un proceso que le va a tardar años en tener respuesta. Y precisamente esa figura del juez conciliador es una figura que ciertamente tiene ciertas potestades, ciertas garantías. Es una figura que va en detrimento de la celeridad. Recuerde que el principio de celeridad es precisamente el principio que está en contra de la mora judicial, que es el principal fastidio judicial que enfrentamos todos los que en algún momento estamos en un proceso judicial. En esas atenciones, yo creo que es oportuno ponderar la figura del juez conciliador, que es un juez que no es necesario porque es un proceso que se agote los primeros 15 minutos de una audiencia para que se llame a la atención a las personas, se conmine a la persona a que lleguen, a que presente sus pruebas, a que concluyan inmediatamente. Porque después que usted presentó sus pruebas, actualmente el proceso judicial laboral, usted presenta sus pruebas y concluye de una vez porque ya usted va con sus pruebas y usted tiene su demanda, usted escribe sus conclusiones, o si no, las mismas de la demanda ya están. Ahora bien, ciertamente las partes pueden solicitar su plazo para escrito justificativo de sus conclusiones, porque el proceso laboral es un proceso, debe ser expedito, fácil, no es difícil. El tribunal y las partes simplemente, ¿qué debe ponderar el tribunal? Una, la relación laboral, saber que ciertamente existió esa relación laboral, que el demandante, en caso de que sea el trabajador, que por lo general es el trabajador, debe probar. Ese sí es una carga que está sobre los hombros del trabajador. Usted debe demostrar al tribunal que usted era trabajador. Y siempre que no sea controvertida, porque si el empleador no contradice que usted sea trabajador, debe entenderse que ciertamente usted era trabajador. Pero que todas esas pruebas se consiguen previamente a la audiencia, a la primera audiencia, en la única audiencia que debe conocer el proceso laboral. No deben haber más, salvo los aplazamientos que puedan haber por diferentes incidentes que son naturales de todos los procesos judiciales. Pero salvo algún incidente que imponga el aplazamiento de la audiencia, debería conocerse en una única audiencia y darle a las personas la oportunidad de que presenten sus escritos ampliatorios, o más bien sus escritos justificativos de sus conclusiones. ¿Por qué? Porque ciertamente en las audiencias surgen acontecimientos que dan lugar a que las motivaciones que usted hizo en sus escritos no sean suficientes. Pero si son suficientes, usted no tiene que solicitar plazo para eso. Simplemente ya se cerramos aquí, queda el expediente en estado de fallo desde ese mismo día, y son días que ya usted va ganando. Y ya ahí cerramos el proceso judicial laboral en una sola audiencia, y el tribunal ampliémosle el plazo al tribunal para que falle. No le demos 3 meses, démosle 5 meses para que falle. Si eso es lo que queremos, que el tribunal tenga el tiempo suficiente. Y en un proceso laboral, los tribunales
que no tienen tantas cargas procesales, lo fallan rápido porque no hay que investigar tanto. Ya desde que las pruebas están ahí, les resulta considerablemente fácil. Porque si ya usted demostró la relación laboral, se demostró que un despido fue justificado o que una dimisión fue justificada o no, porque el mismo proceso te establece la forma en que debe presentarse un despido. Y si usted lo hizo como dice la norma, entonces ya usted tiene la prueba ahí. El tribunal va a ponderar que ciertamente fue justificado o no. Entonces, sabemos que hay casos que son más complejos que otros y que hay casos que ameritan un mayor escrutinio, un menor análisis, una mayor fiscalización, podemos decir, para determinar ciertas cosas. Pero en la mayoría de los casos no. Entonces, lo que hace que el tribunal tenga una mora judicial es la cantidad de casos que recibe. Si nosotros solo complicamos los procesos, entonces va a ser cada vez más difícil fallar en tiempo oportuno. Cada vez la sociedad va a confiar menos en el proceso judicial. Cada vez va a querer apoderar menos al tribunal y va a llegar a conclusiones o más bien a conciliaciones desproporcionadas. Y nosotros queremos, reiteramos, que somos pro conciliación. Nosotros somos, inclusive podemos decir, incentivadores de que los procesos judiciales siempre es mejor conciliarlos. Casi todos, reitero, salvo los que ya son de orden público, que evitan una conciliación extrajudicial, pero casi todos los procesos la conciliación es la mejor vía. Pero esta conciliación debe ser proporcional, debe ser adecuada, debe ser lo más justa posible y que vulnere la menor cantidad de derechos. Y por tanto, descongestiona en cierta forma el Poder Judicial, porque nosotros, como personas que intervenimos en los procesos judiciales, también debemos aportar nuestro granito de arena, debemos aportar en todo lo que podamos para que el Poder Judicial cada día esté menos congestionado. Entonces, lo que nos lleva al otro punto, que es la modificación del artículo 86 con relación a la eliminación de el salario diario como forma de astreinte para el empleador que no pague en tiempo hábil. ¿Por qué nos oponemos con eso? Y nos oponemos es de manera, podemos decir, a boca llena, ¿verdad? Podemos decir, nos oponemos de manera vigorosa, porque también nos lleva a incentivar la mora judicial. Si bien este proyecto de ley busca celeridad, busca que tengamos una propuesta, una decisión más oportuna del tribunal, es una ley que ciertamente tiene muchos otros puntos que podemos valorar, tiene muchos otros puntos que podemos mencionar específicamente. Sin embargo, nos vamos a limitar a estos tres. Y precisamente el artículo 86, que establece, bien, cuando una persona despide a otro, o cuando un empleador, un trabajador hace una dimisión al empleador, este tiene un plazo de 10 días para pagar las prestaciones laborales y los derechos adquiridos, salvo la participación de los beneficios de la empresa. Pero los derechos adquiridos y las prestaciones laborales hoy en día deben ser pagados 10 días desde el momento en que se produjo la ruptura del contrato laboral. Ahora bien, la eliminación de eso incentivaría a los empleadores a que paguen cuando le dé su gana. ¿Por qué? Porque si está eliminado y usted como quiera va a pagar esa parte, ¿por qué hay que pagar solo hoy si yo solo puedo pagar en 30 años? No tengo ningún motivo de pagarle hoy o de pagarle dentro de los 10 días. Es demasiado desproporcionado el beneficio que reciben los empleadores con la eliminación de
artículo con relación a los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que debe hacerse si se quiere? Es ampliar el plazo. Si nosotros tenemos los empleadores que se quejan porque es el plazo demasiado rápido para conseguir ese dinero, que muchas veces es un dinero que puede cuadrar y dependiendo del tipo de empleador que sea, porque no todos los empleadores tienen la misma capacidad de pago. Eso es evidente, eso lo sabemos, no somos ignorantes. Sabemos que hay empleadores que tienen muchísimas dificultades para pagar las prestaciones laborales. Pero no podemos olvidarnos que las prestaciones laborales son un derecho que se ha obtenido históricamente mediante muchísimas luchas. La cesantía no se obtuvo de un día a otro, no fue de la noche a la mañana. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso. El preaviso son prestaciones laborales que deben ser pagadas a la brevedad posible. Ahora bien, tenemos una realidad. No se puede pagar de una vez. Pues ampliemos el plazo. Digamos, no puede pagarlo en 10 días, pues págamelo en 30 días. O seamos más conservadores, págamelo en 2 meses. O vamos a darte un plazo de 3 meses para que lo pagues. Pero si tú no lo pagas en esos 3 meses, ¿qué va a pasar? Nada, porque el legislador actual está proyectando un proyecto de ley que no tiene ninguna consecuencia entre que si él no quiere pagar. Y eso se traduce en una mora judicial porque el trabajador va a demandar porque no le pagan en el tiempo oportuno. Y el empleador, como no le va a aumentar nada, pues bien, no vamos a pagar y espera que eso tenga la autoridad de la cosa juzgada, que lleguemos a casación y allá le pagamos a ese infeliz. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué es el deber ser? Y es una obligación del legislador, es proteger esos derechos del trabajador. Es proteger esa adquisición de derechos que ha tenido la clase obrera durante muchísimos años de lucha. Hay que protegerlo. Nosotros no podemos decir que ya está eliminado ese plazo para que usted pague cuando usted se le dé la gana. Eso es inaudito. Pero si usted le da un plazo de 3 meses, usted dice, bueno, está bien. Mientras tanto, el trabajador que haga lo que quiera por ahí, vamos a proteger al empleador dándole 3 meses. Y si usted tiene este mes para hacerlo, haga las diligencias de que en el siguiente mes lo vaya reuniendo y ya en 3 meses, que son 90 días, si usted en 90 días no lo hace, entonces a partir de ahí empieza a correrle las 30 de un día por cada día, de un día de salario por cada día de retardo. Y eso hace que el trabajador, el empleador, se motive a pagar eso. Si el empleador paga, ya terminó ahí el proceso. Extrajudicialmente, no se apodera al Poder Judicial y por tanto disminuye la mora, que es el problema principal que tiene el Consejo del Poder Judicial, que tiene el Poder Judicial, que tiene la justicia dominicana. Entonces, las políticas deben estar orientadas a solucionar los problemas que nosotros tenemos, a solucionar los problemas que nos aquejan desde demasiado tiempo. Y hoy es preciso para hablar de este tema en relación a las exigencias que hacen los jueces del Poder Judicial de que les sea aumentado el salario, de que les sea aumentado el presupuesto, para poder entonces suplir esa necesidad. Recuerden, distinguidos legisladores, que la mora judicial no es un tema simplemente del Poder Judicial, es un tema de Estado, es un tema que todos debemos aportar nuestro grano de arena para que sea salvado. Ya.